buenas tardes chicos. Espero se encuentren bien el día de hoy. Como saben, bueno, estamos con esta propuesta del que martes pues pueda ser un poco en línea, para que así ustedes puedan sentirse más cómodos. Tampoco no me gusta mucho esa idea de que varios tengan que venir desde lejos, nada más por una clase, ¿no? Por una hora. O sea, si fueran dos, vale. Pero ya una hora, mejor me parece bien a mí esta propuesta. Vamos a ver si podemos continuar con ella las siguientes semanas. Recordemos que mañana la vamos a tener presencial porque son 2 horas. Pero bueno, por el momento, el día de hoy, pues vamos a tratar de hacerla de esta manera. Con este video que les tengo preparado para la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, empezando un poquito con el tema de hoy, recordándoles que anteriormente habíamos platicado que antes de cualquier traducción que vayamos a hacer, ya se lo he repetido muchas veces, vamos a hacer un análisis del texto, ¿ok? Vamos a tener que leer y comprender y hacer diferentes, digámoslo, digámoslo así, digamos, diferentes actividades para poder empezar lo que es la traducción. Antes de comenzar, me gustaría decir que no tengo la cámara prendida porque mi cámara de la Pum Pum no sirve, está como que rayada y sinceramente esta decisión que tomamos fue un poco inesperada. No pude tener bien acomodado lo que es la cámara y todo eso. Entonces ya para la próxima ya podré tener una cámara. La verdad me hice más importante esa presencia. Pero bueno, me disculpo por esa parte. Entonces, para no hacer tan largo el video, vamos a comenzar con este tema, el cual se va a llamar el análisis del texto. Lo pueden ir pausando por partes para que así puedan ir tomando nota. Ok, entonces vamos a empezar con esta parte del análisis del texto. Eh, Permítanme porque aquí tengo. Ok, entonces, este análisis del texto lo vamos a ver según lo que Peter Newmark nos dice en su libro A Textbooks of Translation. Entonces vamos a ver esta parte del análisis de texto y en qué consiste. Para ello, según Newmark, lo divide en diferentes partes. Vamos a empezar con el primer paso, que sería leer el texto. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer ahora sí es leer el texto. Pero ojo chicos, no nada más es leer por leer, así tipo, ok, el profesor me dio mi texto, voy a leerlo y ya se acabó. No. Ok, leer conlleva un proceso y también conlleva propósitos. ¿Cuál va a ser mi propósito de leer el texto? Bueno, nosotros vamos a tener dos propósitos para la lectura. ¿Ok? El primero es entender de qué trata. Y segundo es analizarlo desde el punto de vista del traductor. O sea, mientras tú vas leyendo tu texto, vas a tratar de entender qué es lo que te está queriendo decir el autor con este texto, cuál es su intención, cuál es su mensaje, eh, todas las diferentes características que tiene el texto, pues tratar de capturarlos. Y a la vez vamos a tratar de irlo analizando desde el punto de vista traductor. ¿Qué palabras vamos a poder traducir? ¿De qué manera más o menos? ¿O qué técnicas y qué metodologías vamos a ocupar para la traducción? Si encontramos algún problema sociolingüístico, sociocultural en el texto y remarcarlo, analizarlo desde ese punto de vista que les digo que es el punto de vista de traductor, a la vez que lo vamos leyendo y entendiendo. ¿Sí? Ahora, otro punto importante que vamos a necesitar nosotros para la lectura del texto es la lectura general y la lectura minuciosa.
¿De qué trata la lectura general y la minuciosa? Bueno, es muy sencillo, la verdad, de entender. La lectura general habla de eh, palabras que no vayamos comprendiendo del todo, ¿ok? No sé si recuerden la actividad que hicimos en una clase pasada, en donde yo les pedí que leyeran el texto y fueran subrayando palabras que no entendieran e hicieran ¿cómo se le llama? Un, bueno, un glosario, disculpen, un glosario. Entonces, no fue una tarea nada más porque sí, sino fue una tarea para que entendieran de qué manera vamos a trabajar. Eh, de eso consiste la lectura general. También recuerden que les pedí un diccionario, porque aquí entra este punto que es la lectura general. Ustedes con su diccionario, la enciclopedia y diferentes fuentes de información como puede ser un libro, como puede ser un PDF, como puede ser eh, alguna fuente de información, vamos a poder investigar todos estos conceptos que no lleguemos a comprender del todo. Ojo, recuerden lo que les dije en esa tarea. No importa si tú dices, ay, es que como que pienso que es esto. Eso no existe. O vamos a tratar de tener un blanco o negro y no tener grises. ¿Ok? Aquí vamos, en esta parte vamos a tratar de verlo de esa manera. Tener un blanco o un negro. O sea, o la entiendes o no la entiendes. Vamos a tratar de, es que medio le entiendo a la palabra, no, o no le entiendes o sí le entiendes. Si medio le entiendes a la palabra, eso para mí va a significar que no le entiendes y mejor investiga más acerca de esa palabra. Como consejo, no te quedes con la duda, investiga acerca de esa palabra o concepto que tú no entiendas. Y después tenemos la lectura minuciosa. Bueno, esta lectura minuciosa nos habla de, vamos, el contexto del texto, dónde nos encontramos, cuáles son los personajes quizá, tratar de entender el texto dentro del contexto y fuera del contexto. ¿Ok? Eh, si llegasen a tener una pregunta, me pueden hacer con total confianza igual en el WhatsApp, ¿no? Mientras ustedes van viendo el video en el grupo de WhatsApp o si quieren me pueden mandar mensaje personal, como yo igual voy a estar aquí pues en mi casa ahora sí. Yo en la hora que nos toca yo voy a estar totalmente disponible para que ustedes me envíen sus preguntas. Entonces, espero no haya quedado dudas en cuanto a este primer paso que es leer el texto. ¿Ok? Es un tanto sencillo. Y bueno, pasemos al siguiente paso que es comprender, entender la intención del texto. ¿Ok? Eh, Esto viene, cuando yo me refiero a la intención del texto, es de que ustedes comprendan y entiendan el texto. Son dos cosas diferentes, la intención y la comprensión del texto, pero van de la mano. ¿Ok? Eso es algo muy importante, que podamos comprender el texto a la vez que también la intención del texto. ¿Por qué? Porque la intención del texto representa la actitud del escritor de la obra original. ¿Ok? Y recuerden que cuando nosotros traducimos todas esas emociones, todas esas actitudes que el escritor presenta en su texto, son muy importantes, son cosas que no podemos pasar de largo. No puedo decir, ok, en el texto la actitud del escritor es un poco cómica, por así decirlo, ¿no? Entonces, si el escritor está transmitiendo esa, digámoslo así, esa comedia, está intentando hacer reír a lo que es el lector, bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer que el autor
el autor, perdón, el lector pueda reír de la misma manera que si lo hace o lo haría una persona eh, de la obra, bueno, que habla la lengua original de la obra que estamos leyendo. ¿Ok? Es más que nada eso, se refiere a lo que es la intención del texto, entenderlo. Tenemos que comprender cuál es la actitud de el escritor. Y vamos ahora a pasar. Permítanme tantito. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es la intención del traductor. Como bien mencioné anteriormente, la intención del anterior punto, vamos a regresar, que es este, la intención del texto representa la actitud del escritor. Yo les había mencionado que siempre hay que intentar toda esa actitud, esas emociones que el autor original nos está transmitiendo en su obra, bueno, tratemos de capturarla en nuestra traducción. Por eso aquí yo escribo que suele ser similar a la del autor del texto de la lengua origen. O sea, que si la persona, el escritor de dicha obra, de dicho texto, quiere mostrar felicidad, tu intención es mostrar felicidad. Si la intención del escritor es mostrar ira, es mostrar ira, tienes que hacer que tu texto a la lengua meta transmita las mismas sensaciones. ¿Ok? Por eso pongo aquí que suele ser la misma. ¿Ok? Eh, ahora, a veces sucede de que, por ejemplo, hay manuales, noticias, y están escritas de cierta manera en la lengua origen. Pero en ocasiones lo que nosotros debemos de hacer es una ligera modificación dependiendo del contexto de en donde te encuentres. ¿Por qué? Porque quizá es instructivo, por ejemplo, es un instructivo con un vocabulario muy complejo que al momento de traducirlo eh, los lectores de la lengua meta no van a comprender de todo, quizá puede ser el caso. También hay que analizar ese aspecto cultural al momento de hacer la traducción. Entonces vas a tener que adoptar otro vocabulario, vas a tener que usar otra manera de explicarlo, digámoslo así, un poco más sencilla. Y por último, continuando con la siguiente parte, que bueno, continuamos con lo que es el análisis del texto. Vamos a pasar a la parte de, bueno, aquí lo puse en inglés, me equivoqué, los tipos de texto. Ok, tenemos varios tipos de texto, pero según Nida, ya habíamos mencionado a esa autora anteriormente, Nida nos menciona que se dividen, los podemos distinguir en cuatro tipos de textos, ya sea literarios o no literarios. Ok, vamos a comenzar con el primero, que es textos narrativos. Ok, son aquellos que, bueno, ya los conocemos, nos cuentan de una manera dinámica una secuencia de eventos. Después tenemos las descriptivas, tenemos los discursivos y tenemos los diálogos. Los textos se dividen en esos cuatro tipos. ¿Sí? Ahora, no voy a hablar, porque no quiero hacer el video más largo, acerca de estos cuatro tipos de textos. ¿Por qué? Porque ya los conocemos desde muchísimo antes, nos los enseñan en primaria, nos los enseñan en secundaria, inclusive en bachillerato. ¿Ok? Pero aún así es muy importante tenerlos en cuenta al momento de nosotros traducir.
identificar qué tipo de texto es el que voy a traducir. ¿Es un narrativo? ¿Es un descriptivo? ¿Un discursivo? ¿O es un diálogo? ¿Por qué? Porque dependiendo de qué tipo de texto sea cada uno, será la metodología o el método que voy a usar para, em, para mi traducción. Entonces es muy importante tenerlos en cuenta. Ahora, si no recordamos, los invito a que ustedes investiguen más acerca de este tipo de texto. Ahora bien, tenemos más puntos a tener en cuenta en la traducción. ¿Ok? Bueno, más bien en la lectura. Pero para no hacerlo tan largo, vamos a hacer lo siguiente. Yo, por el grupo, a la vez que estaré mandando el link de este video, voy a mandar una pequeña lectura de los puntos que le seguirían a los tipos de texto. Ya vimos la intención del traductor, ya vimos la intención del texto y y ya vimos el primer punto que es leer el texto. Eh, ese no era. Entonces, hay más puntos aparte de este. Por ejemplo, la actitud, ¿sí? La calidad del escrito, que tenemos que leerlo por una última vez. Las connotaciones y las denotaciones, ¿ok? Son unos cuantos puntos más, pero no quisiera hacer el video tan largo. Por ello, les voy a mandar la lectura de esos siguientes puntos. Son muy cortos y fáciles de comprender, y si no, también los pueden ustedes investigar. Pero los más importantes los acabo de resumir aquí, ¿ok? Lo más importante, según Newmark, nos marca el tipo de texto, la intención del traductor, la intención del texto original, origen, y el que debemos de leer el texto, ¿no? Y de qué manera debemos de leerlo. Tenemos más, se los voy a pasar para que ustedes los lean, ¿ok? Ahora, eh, pasando a lo siguiente, permítanme tantito, voy a hacer un cambio de captura, el cual va a ser este de aquí. No creo que se esté viendo, así que entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar una fuente, captura, agregar fuente. Ahí está. Y vamos a hacer lectura del siguiente texto. Espero que se esté viendo. Si no se está viendo, bueno, discúlpenme. Ya se los pasaré yo por el grupo. Pero bueno, vamos a hacer lectura de lo que es este cuento. ¿Ok? Es un pequeño cuento llamado Le Canard dans l'avion. Lo van a leer. ¿Ok? Van a ocupar las herramientas que les acabo de proporcionar para realizar la lectura. ¿Ok? Sigan los pasos que se mencionaron en este video, el cual es leer el texto, de las maneras en las que se indican. Van a buscar cuál es la intención del autor. Ojo, esto no lo quiero escrito, no es como que el profesor me está pidiendo que yo escriba cuál es la intención, no. Quiero que ustedes lo analicen por su propia cuenta. ¿Cuál es la intención? Y cuál es el propósito. Y también quiero que vean desde la parte de vista del traductor, qué es lo que traducirían, cuáles serían los problemas sociolingüísticos, qué puedes encontrar, algún error gramatical quizá también, eh, errores, problemas, todo lo que encuentres, analízalo, ¿ok? Determina qué tipo de texto es, si es un narrativo, es un diálogo, ¿qué será este tipo de texto? Bueno, creo que es muy obvio, porque pues acabo de mencionar que es un cuento, entonces creo que eh,
Por esa parte, bueno, no creo que haya ningún problema en identificar cuál es. Y también seguir los pasos que voy a pasar en PDF en unos momentos para que ustedes los puedan leer. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. Esto se queda ahora así como la actividad, leerlo, léanlo varias veces, sigan las instrucciones que les di y van a ver que van a poder comprender el texto correctamente para la traducción. ¿Ok? Recordemos que no nada más estamos leyendo por leer, estamos leyendo para traducir. Entonces es muy diferente los pasos que seguimos de una lectura convencional. Entonces, chicos, si tienen alguna pregunta, bueno, me van a poder realizarla sin ningún problema. Entonces lo estaría viendo el día de mañana, miércoles 21 de septiembre. Y lo digo porque, para que no se me olvide. Entonces, chicos, sería todo. Muchas gracias a los que vieron el video y los veo el día de mañana para platicar un poco más acerca de este cuento y pasar a lo que es la traducción, porque ya la vamos a traducir. ¿Ok? Bueno, ahí les estaré diciendo otra cosa por el grupo. Así que, chao, chao.